Esa falta de lo verdadero sobre lo verdadero, Lacan le llama, es lo que dice Freud, dice Lacan, la represión originaria. Lo que oculta la represión originaria es el hecho de que no hay metalenguaje, que no hay forma de hablar de esto sobre esto. Y que eso genera como una especie de loop. ¿Entienden? Va de nuevo. Lo voy a explicar de otra manera. A ver si se entiende. Como ustedes no tienen metalenguaje, tienen un problema que es el problema de la identidad. ¿Sí? Que es que ningún término es idéntico a otro término. ¿Sí? ¿Se entiende esa idea? O sea, no hay ningún término que sea idéntico realmente. A es igual a A, no funciona así en el lenguaje. Entonces, como no tienen A que sea igual a A, tienen A es igual que A', que no es exactamente igual, pero es parecido. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, dice Amanda, ¿qué es un agujero? Y yo le digo, bueno, me quedé pensando qué sería, y entonces Pedro dice, es un buraco. ¿Entienden? Acá está el problema. Ella dice, ¿qué es agujero? Y yo me quedé pensando cómo mierda traduzco agujero con otro término. Y no encontré ninguno. Hasta que él dice buraco. Y Amanda dice, ok, perfecto, listo. Ahora, tomemos en serio esto que acaba de pasar. Buraco, ¿es igual que agujero? No, no es exactamente igual. te, da te da el efecto de significación con el cual siempre nos movemos en el lenguaje, ¿no? O sea, te entendí. Bueno, listo, ya está, te entendí. Amanda entendió la idea, la metáfora, porque no es más que una metáfora. O sea, decir que buraco es un agujero es una metáfora. Ahora, cuando vos identificás a los dos, agujero con buraco, son muy similares. Son dos términos similares. Para efectos prácticos de nuestra clase, resuelven el problema que Amanda tenía. ¿Son exactamente iguales? No. Entonces, cuando vos lo pongas uno sobre el otro, se arma un pequeño, disculpen que use la palabra en inglés, pero es la más precisa, un pequeño gap. Un gap. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con ese gap? Nada, desplazarlo. Desplacémoslo. Entonces, dice Amanda, bueno, pero ¿y qué es buraco? ¿No? Entonces decimos, bueno, buraco es tal cosa, y usamos otro elemento. ¿Ese elemento es igual a buraco? No, nos sirve para explicar la significación, pero si lo pones uno sobre el otro, te queda un pequeño gap. ¿Hueco en inglés? Gap. No, gap es como... Uy, no sé. Bueno, ahí tenemos el problema. Alguien que me ayude con O gap. espacio. Como un Espacio. espacio, ¿no? Claro, como un... Pero no es igual. Pero no es igual, claro. ¿Cómo, Amanda? ¿Cuál fue tu propuesta? Hiato. No sé si hay esta palabra en castellano, pero hiato. Hiato, sí. Hiato es una buena palabra. Brecha también, como dice Fernanda, es una buena palabra. Tiene la característica, o sea, gap, no sé qué palabra podríamos usar en español, pero tiene la característica de que es como lo que le queda entre, como lo que falta entre uno y el otro. ¿Sí? Hueco, espacio, intervalo, grieta, gracias. Ninguno de esos términos equivale a gap, pero para efectos de significación seguimos. Porque entienden que si no seguimos tendríamos que parar, ¿no? Y que si tenemos que parar tenemos que darnos cuenta de que no hay forma de decir nada. Ese es el problema. Que siempre se mantiene algo en el orden del gap. Entonces, ¿qué hacemos? Seguimos y desplazamos y desplazamos y desplazamos. Y entonces me dijo que me quería. ¿Y eso qué significa? Y supongo que significa que le importo. ¿Y eso qué significa? Y supongo que significa que se interesa por mí. Y ese supongo que significa, lo que da cuenta es que si el lenguaje para, lo que se revela es el gap. Es el intervalo. Es el agujero. ¿Sí? Y llega un punto donde vos le tenés que decir, o por lo menos es lo que yo hago, es que ya no hay una razón porque es una convención. Todos dijimos que íbamos a decir que era así, punto, pero no hay razón. Porque, ¿qué es lo que está tratando de plantearte ese niño o esa niña? Todo lleva un gap. Nunca le podés responder el porqué del porqué.
O para decirlo en términos de Lacan del texto, nunca le podés responder la verdad de la verdad. ¿Entienden? Porque no hay la verdad de la verdad, porque no hay metalenguaje. Ella o él siempre se desplaza en el mismo lenguaje para preguntarte eso. ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué? Y vos tenés el mismo lenguaje para responderle el por qué. Entonces siempre vas desplazando. Hasta que en un punto tenés que decir, porque lo inventamos, hija. O sea, porque nosotros inventamos esto. O sea, dijimos que iba a llamarse así y ya está. Pero no hay ninguna razón. No hay ninguna razón metalingüística por la cual esto significa esto. ¿Se entiende la idea? Entonces, ese desplazamiento nosotros le llamamos lenguaje. Desplazarse sobre el problema de la significación es lo que nosotros llamamos lenguaje. ¿Qué efectos positivos tiene? Que más o menos no podemos comunicar. ¿Qué efectos negativos tiene? Que nunca cabalmente. Que nunca te puedo explicar qué es un hueco. Que nunca te puedo explicar qué es el amor. Que nunca te puedo explicar cabalmente nada. ¿Sí? Entonces, ¿por qué eso es importante para Lacan? Porque lo que dice es, pero entonces el agujero que se desplaza es el agujero inicial de la significación que Lacan le llama, retomando a Freud, la represión original, la represión primaria. Entonces, cualquier término que vos le pongas en el medio viene a cumplir la función del falo. ¿Cuál es la función del falo? Tapar el agujero. Entonces, dice Amanda, ¿qué es un hueco? Y usamos entonces el término buraco como falo. ¿Entienden? ¿Qué significa como falo? Como una forma de obturar el agujero. ¿Para qué? Para seguir. Solamente para poder seguir. Entonces, sería como una forma de darle sentido. Claro, una forma de darle sentido. Pero darle sentido significa avanzar. ¿Entendés? Darle sentido significa convengamos que este va a ser el sentido y sigamos. Y seguimos, exactamente. Porque si realmente vas a buscar el sentido último, lo que vas a encontrar, como diría el viejo Freud, la roca viva de la castración, es que no hay sentido último. ¿No? O sea, lo que realmente vas a encontrar, si seguís con esa pregunta infantil de ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué? Es que en realidad no hay por qué. ¿Sí? A eso en Lacan se llama castración. Y en Freud, bueno, en un Freud medio lacaniano también, ¿no? Roca viva de la castración significa el punto último de decir, pero entonces no. Claro, entonces no. Pero para que sí, se puede hablar, por ejemplo. Entonces seguimos hablando, ¿sí? Por eso el texto, vayan a leerlo, está muy bueno, se llama La significación del falo. Es un texto cortito, son 3-4 hojas. Lo que dice es, no hay significación que no sea del falo. O sea, todas las significaciones van al mismo lugar. Todo el lenguaje va al mismo lugar, que es el punto de agujero. ¿Ahora se entendió un poquito mejor? ¿Efecto de qué problema? De que no hay metalenguaje. Y como no hay metalenguaje, hay que seguir hablando. Porque si paramos, ¿qué se revela? El gap. O la ansia, la falta, la castración, como ustedes le quieran decir. Son todas formas de decir lo mismo. ¿Sí? Que no hay todo, que no hay completud, que no hay identidad.